la llave de la obediencia. ¿Cuántos saben que hemos estudiado que el principio de la obediencia es un principio de reino? ¿Amén? El principio de la obediencia es un principio de reino. Y habíamos leído el libro de Mateo, vamos a buscar en la versión del lenguaje actual, el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Entonces, vamos a dar lectura al libro de Mateo 6, 9, en la versión del lenguaje actual. Yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. ¿Por qué? Porque de verdad me gusta cómo lo dice tan directamente así, para que lo podamos entender, porque a veces lo leemos en la Reina Valera como que se entiende un poco, pero cuando tú lees en esta versión, realmente tú entiendes lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Entonces la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo 6, versículo 9 y 10, dice: ustedes deben orar así, ¿no? Sus discípulos le preguntaron a Jesús. Y esta semana, conversando con los chicos, estudiando lo que es el tema de oración y de guerra espiritual, y yo les hice una pregunta, les dije: ¿por qué crees que Jesús le preguntó, sus discípulos le preguntaron a Jesús cómo es que debemos de orar, ¿no? En una reunión de grupo familiar? Y pues una de las cosas de por qué sus discípulos le preguntaron a Jesús cómo deberían de orar era porque Jesús, cada vez que entraba a la presencia de Dios, se encontraba con el Padre, accesaba a un lugar que es la eternidad, un lugar donde habita Dios, se metía a la gloria de Dios y Jesús bajaba lleno de la gloria de Dios, y los milagros más extraordinarios sucedían. La gente que estaba sanada, estaba enferma, se sanaba, los endemoniados eran libres, miraban señales, prodigios, y entonces ellos se dieron cuenta que después que Jesús oraba, que tenía esa vida de oración, sucedía todo lo sobrenatural. Entonces ellos dijeron: vamos a preguntarle cómo debemos orar. Y una parte del Padre Nuestro que está en el versículo 9 y 10, donde lo he centrado mi enseñanza hoy, para ingresar a lo que es la introducción, nos dice lo siguiente en la versión lenguaje actual. Dice: ustedes deben orar así, versículo 9: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos te reconozcan, dice, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Y el 10 dice: ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Y de ahí partimos de lo que es que la obediencia es un principio de reino, porque la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos era una oración de reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Él le dice: van a orar así, primero van a exaltar mi nombre, pero luego van a decir: venga tu reino, que se haga tu voluntad, que todos te obedezcan. Eso le estaban diciendo. O sea que cada vez que usted va a la presencia de Dios, ¿qué es lo que tiene que decirle? Señor, que tu perfecta voluntad se pueda dar en mi vida. La obediencia es un principio, es uno de los principios más importantes en la vida de un hijo de Dios. A causa de la desobediencia, el hombre fue expulsado del huerto del Edén. ¿De acuerdo? Estudiamos sobre eso. Adán y Eva fueron expulsados a causa de su desobediencia. Sara tuvo a Ismael a causa de su desobediencia, por desesperada, ¿no?
podemos contar muchas historias más que se encuentran en la Biblia. ¿A qué es lo que nos llevó la desobediencia? El pueblo de Israel fue retenido en el desierto por desobediente. Pero la obediencia es algo que se tiene que aprender. Dile al que está a tu costado: tenemos que aprender a ser obedientes, porque nadie nace siendo obediente. Dile: tenemos que aprender a ser obedientes. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo, aprendió obediencia. Y vamos a ir al libro de Hebreos 5:8, vamos a darnos cuenta. Mira, vamos al libro de Hebreos. Si Jesús aprendió obediencia, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo hecho carne en medio de nosotros, Hebreos 5:8. La palabra de Dios dice: y aunque Él era hijo, de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. ¿Jesús aprendió a obedecer o no? Pero pastora, Jesús era Dios. Sí, era Dios, pero Jesús nos dio un modelo de lo que significa ser obediente. Él, siendo Dios, se bajó de los privilegios que él tenía como Dios y dijo: yo voy a dar el ejemplo a los seres humanos, aprendiendo yo obediencia. Entonces Jesús aprendió también a ser obediente. Podemos definir la palabra obediencia y es fácil de definirla, pero tenemos que aprender a obedecer. Y el aprender a obedecer tiene que ver con un proceso. La palabra nos dice que Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Hasta cuando estuvo el último día en el Getsemaní, Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, vamos al libro de Juan 6, libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera. En el lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Cuando tú decides caminar con Jesús, cuando tú decides tener una relación con Dios, tú tienes que decir lo mismo que Jesús dijo en este versículo: porque yo no vine a esta tierra para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Amén. Cuando tú dices: yo voy a caminar con Jesús, cuando tú dices que Él va a ser tu rey, cuando tú dices que tú vas a ser ciudadano del reino de los cielos, lo que tú estás diciendo es que Él va a ser tu rey, Él va a ser tu autoridad, y por lo tanto tú vas a hacer la voluntad de Él y no tu voluntad. Amén. No, yo me equivoqué de iglesia. Cuando tú le dices: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, cuando tú le dices: Señor, tú vas a ser mi rey, tú vas a ser mi Señor, que tú me gobiernes, no importa, aunque sufra por obedecer. Y hoy vamos a aprender 5 claves para aprender a obedecer. Y no importa lo que tú puedas sentir, porque por encima de lo que tú sientes y de lo que tú piensas, por encima de lo que nosotros queremos, por encima de lo que nosotros anhelamos, está la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no importa las cosas que podamos pasar, porque jamás Dios se va a equivocar. ¿Ustedes creen que Dios se puede equivocar? Entonces, cuando
Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, le estaba diciendo eso. Les voy a enseñar a orar, pero ustedes van a decir que mi voluntad se haga. Enséñenme a obedecer. O sea, en otras palabras, que cuando usted llega a ser un discipulador, cuando usted llega a ser un hombre y una mujer que está mentoreando a otros, usted tiene que enseñar a la gente a obedecer la Torah, a obedecer los mandamientos de Dios, porque la obediencia se aprende. Nadie nace obedeciendo. Es más, recuerde que nosotros tenemos una naturaleza caída, inclinada al pecado. No queremos obedecer. Levanten la mano a todos los que son obedientes. Levanta la mano a todos los que son obedientes, aunque sea por fe. Usted se ha quedado bloqueado. ¿Qué pasa, hermano? Yo soy obediente, no importa. Por fe. Porque la obediencia se aprende. Dile lo que está a tu costado. Hermano, la obediencia se aprende. Y si me has visto con algunas actitudes de rebelde, es porque recién estoy aprendiendo. Es porque estamos aprendiendo. Y ahí hay alguien, nuestro entrenador, que nos va a enseñar. ¿Sabe quién es su entrenador? Por excelencia es el Espíritu Santo. Te dice, ya, cálmate, ve por allá. Cuando te tiene paciencia, primero te habla con amor. Mira, cálmate, tranquilito, nomás tú no hagas esto, está incorrecta tu actitud, ve por acá. Pero cuando ya tú, o sea, ya un poquito más sube de nivel, ¿no? Cuando no le escuchas, te dice, te habla más firme, te dice, ¡ey! Estás mal, sal de ahí, vuelve. Pero a veces nuestros entrenadores son nuestros pastores, nuestros líderes, la gente que está en grupo familiar. Ellos son nuestros entrenadores y ellos son los representantes de Dios en la tierra para que usted someta su voluntad. Y a veces nos cuesta. Ay, y peor si esa persona es menor que tú, ¿cierto? Vamos, tienes 40 años y tu líder tiene 20 años. Ese chibolo, esa chibola, ¿por qué yo le tengo que hacer caso, no? ¿Sabe por qué? Porque Dios puso ese chibolo y esa chibola como tu autoridad, y por lo tanto tú tienes que bajar la cabeza y hacer la voluntad del líder, porque él es la autoridad delegada de Dios para tu vida. Y aunque no te guste esa autoridad, lo tienes que hacer. Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, bajó la cabeza y dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un ejemplo de obediencia. Entonces, pastora, ¿cuáles son las 5 claves para aprender a usar la llave de la obediencia? Porque la obediencia es una llave que abre los cielos. Dile al que está a tu costado, en la obediencia está la tierra prometida. Dile. En tu obediencia está la tierra prometida, porque tu obediencia te abre la puerta a tu tierra prometida. Es facilito, ¿no? Se menciona, pero a veces nos cuesta. Entonces, la primera clave para que nosotros podamos aprender a usar la llave de la obediencia, para que no te confundas de llave. A veces vamos y queremos abrir nuestra... Y a veces me pasa, ¿no? Yo siempre me burlaba de mi abuelita porque confieso mi pecado. Decía, ay, mi abuelita, no con mala fe ya, sino pobrecita, andaba con un llavero así de bastantes llaves. Pobrecita, tantas llaves cargando. Y antes las llaves eran así de grandotas, esas de ropero. Yo no sé si usted ha conocido, eran así unos círculos con algo así largo, y bastantes tenía de eso. Y yo decía, wow. Y ahora yo estoy repitiendo la historia porque ando con mi llaverazo, ¿no? Porque tengo la llave de la iglesia, la llave de la casa, la llave de Huancayo, la llave de la selva, todo mi llaverazo. Pero nosotros tenemos que conocer cuál es la llave exacta que abre la puerta. Así que esta mañana usted va a aprender la llave correcta para abrir la puerta de los cielos. ¿Amén? Y la primera que usted tiene que hacer es que tiene que decidir confiar en Dios. Dile al que está a tu costado para que tú puedas
accesar esa puerta es que usted tiene que aprender a confiar en Dios. Nosotros no vamos a querer obedecer a Dios si no confiamos en Dios. Por eso su palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cierto? Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Números, vamos al libro de Números, busque libro de Números, está en el Antiguo Testamento, hermano, Números, capítulo 23, versículo 19. Que nosotros debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Así que lo primero que tenemos que hacer para aprender a obedecer es confiar en Dios, porque si Dios te dijo que iba a hacer algo, ciertamente Él lo cumplirá. Pastora, se demora mucho. No es el tiempo de repente, o hay algo que tú no has hecho. Porque, hermano, si Dios te ha dicho que tú ibas a ser un líder de jóvenes y hasta ahorita ni siquiera has leído un libro de jóvenes, entonces tú dile al que está a tu costado: hermano, si usted no ha hecho nada por su llamado, por su propósito, estás en desobediencia. Y la culpa no es de Dios, y la culpa es tuya, porque tú no hiciste nada. Porque cuando viene la palabra de Dios a tu vida, ¿para qué viene? Para que digas: wow, qué brutal, el profeta me dijo esto, Dios me habló esto, para que te emociones todo el tiempo, que te recuerdes. No, hermano, usted se equivocó. La palabra viene para accionar. Dile que está a tu costado: la palabra de Dios viene para que acciones, para que hagas algo. La palabra de Dios te tiene que dar movimiento. No puedes quedarte estancado. Cuando el profeta te da una palabra, eso significa que Dios te está diciendo: hey, ponte en acción, haz algo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado con una palabra que Dios nos ha dado y no hemos hecho nada al respecto, cierto? No hemos hecho nada, no hemos confiado en Dios. Y por tanto, estamos en rebeldía, estamos en desobediencia, porque no hicimos nada. Cada vez que nosotros desconfiamos de Dios, vamos a ser tentados a desobedecer a Dios. Lo que pasó con Sara, Dios le dijo a Sara: te voy a dar un hijo. Pero Sara no confió en la promesa que Dios le había hecho. Por tanto, no confió. Ismael nació. No sea que por cuanto no confiamos en Dios, nazcan otras cosas en nuestra vida. ¿Quieres aprender a obedecer? Confía en Dios y cree que Dios cumple su promesa. No, amén. No, usted se ha ido, no sé dónde está, pero yo estoy acá predicando, estoy aquí en la gloria, pero usted no sé si está en la gloria o se ha ido a la vecina gloria, no sé dónde está. Amén. Tabernáculo de gloria, amén. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, vamos a obedecer. Porque a veces cuando Dios te dice algo, te pide cosas locas, fuera de tu razón. Porque Dios es un Dios que no camina bajo la lógica del hombre. Dios vive en la eternidad y nosotros debemos de vivir con fe. La única forma de agradar a Dios es teniendo fe, creyendo, confiando. La Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente, definición de fe: la fe es la confianza de que ciertamente sucederá aquello que Dios me dijo que sucederá. Amén.
¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Amén, amén. Acción, hermano. La palabra viene para que usted accione. 2. La segunda cosa que usted tiene que hacer para aprender a obedecer es meditar en su palabra. La segunda cosa para que usted pueda aprender a obedecer, estudiar la palabra de Dios, es estudiar sus mandamientos para que usted los sepa cuáles son. Porque cuando usted conoce, entonces tú sabes. Es como cuando tú conoces las señales en una calle y tú estudias las reglas de tránsito y tú sabes qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a aprender a obedecer? Estudiando el manual que Dios te dijo, estudiando la Torah, estudiando su palabra, meditándola. Dios le dijo a Josué, Josué estaba a punto de ingresar a la tierra prometida. Josué tuvo un corazón distinto a los demás. ¿Qué hizo? Ingresó a la tierra prometida. A causa de su obediencia. Y Dios le dijo, mira lo que Dios le dijo a Josué. Vamos al libro de Josué. ¿Qué le dice Josué 1:8? Este es un versículo bien conocido. Todo el mundo lo declara una y otra vez, ¿cierto? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces, dile al que está a tu costado, solo entonces, hermano, cuando sigas las instrucciones del manual que Dios te dejó, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres aprender a obedecer? Estudia el manual de instrucción que tu Abba te dijo. Medita en el libro de instrucción. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cómo deberías de vivir? ¿Cómo deberías de hablar? ¿Cómo deberías de actuar? ¿Cómo deberías de honrar a tus padres? Está en la Biblia. ¿Cómo deberías de comportarte como un hombre y una mujer de Dios? Está en la Biblia. ¿Cómo prosperar? Está en la Biblia. Todo está en el manual. ¿Quieres aprender a obedecer? Estudia el manual. Estudia la palabra. Medita en la palabra. Ay, pastora, pero agarro mi Biblia y empiezo a leer y me da sueño y me duermo y recibo revelación. Pero agarro la revista de Condorito y estoy atento, pero no sé por qué cuando agarro la Biblia me da sueño. ¿Sabe por qué? Porque a tu costado hay un diablito que te canta canción de cuna cuando lees la Biblia, porque Satanás no quiere que tú leas la Biblia, porque la Biblia dice: es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra va a alumbrar tu camino, te va a guiar. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. ¿Con qué limpiarás tu camino? ¿Cómo sabrás qué hacer? Si haces lo bien o lo mal. Estudiando la instrucción, practicando la palabra, porque Dios no quiere que nosotros solamente seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de su palabra. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay en este lugar? Ahora, cuando tú haces la palabra, se nota, porque la persona que empieza a hacer la palabra, su vida cambia. No hay hombre y mujer que ha sido expuesto a la palabra de Dios que queda igual. Si usted es expuesto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo,
que corta, que separa lo natural de lo espiritual, lo carnal de lo espiritual. Te confronta y te dice: hey, estás enojado con tu hermano, no puedes tener enojo, ve y pide perdón. No puedes estar resentido con tu esposo o con tu esposa, tienes que ir y pedir perdón. ¿Dónde dice eso? En la palabra. La palabra dice, dice, nadie verá a Dios sin santidad. Dios demanda que vivamos en santidad. ¿Dónde está eso? En el manual de vida. Segunda clave para que nosotros aprendamos a ser obedientes es meditar en la palabra de Dios. ¿Quieres prosperar? Medita en la palabra de Dios. Practica la palabra. Ay, pastora, pero me cuesta a veces porque la palabra de Dios me pide cosas que van en contra de lo que ya aprendí, van en contra de lo que me gusta. Por eso dice que la palabra es como espada de doble filo, que va a separar lo natural, o sea, de las cosas que no le agradan a Dios y de lo que le agradan. Va a ser la palabra, es como un colador. Es como cuando tú necesitas tomar la soya, que viene con toda su cascarita, su bagajo, y tienes que separar ese bagajo para que tú tomes solamente el líquido que queda abajo, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es así. Separa lo que tú no puedes practicar ya de lo que tienes que practicar. Hace tiempo conversaba con una persona y le decía, y meditaba en esto: dentro de nuestro interior hay una lucha cuando viene la palabra de Dios. Con un pensamiento, con tu forma de pensar con respecto a una situación en particular. Por ejemplo, me pueden decir: usted tiene años en la iglesia y sirve muchos años y hasta ahora no se ha casado. Y quizás por ahí alguien se puede burlar, se puede reír de mí. Pero yo me siento con gozo y alegría, no por los comentarios, sino porque yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Y que pronto me voy a casar. Y si yo me hubiera casado antes, no hubiera hecho todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos, volviendo al tema, a meditar la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios, aunque nos cueste, porque hay un precio, pero eso nos va a llevar a la prosperidad. Tercera clave: estar dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. Porque cuando Dios te da una instrucción es como que, pero esto está oscuro, no sé, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Dile al que está a tu costado: tienes que estar dispuesto. ¿Quieres aprender a obedecer? Tiene que haber en tu corazón disposición a obedecer. Y hay algunos de nosotros que no tenemos disposición, no queremos. Pero si nosotros queremos aprender a ser obedientes, tenemos que tener disposición a aprender a ser obedientes. Porque me criaron rebelde en mi casa muchas veces, me enseñaron así. Hay gente que viene así, porque así nos enseñaron. Nos enseñaron muchas veces a no decir gracias dentro de la casa cuando alguien te hace un favor. Nos enseñaron muchas veces a ni siquiera saludar cuando vienes temprano. Y eso aprendimos dentro de la casa. Nos enseñaron muchas veces a querer tener la razón, aunque no la tenemos, porque así viví en mi casa. Pero cuando vienes a la iglesia, Dios empieza a transformar todas esas cosas que nosotros creemos que eran correctas. Porque el Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, viene a traer transformación y cambio. Dile al que está a tu costado: estás en problemas. Porque cuando tú vienes ¿sabe? Cuando usted viene a Dios, usted está diciendo: Señor, aquí estoy, transfórmame en lo que tú has decidido que yo sea. O sea, tú le estás diciendo a Dios: aquí estoy,
aquí estoy, toma mi vida y haz lo que tú quieres. Eso significa, haga tu voluntad en mí. Pero a veces Dios nos hizo ¿de qué? Nos hizo de polvo. Y cuando tú le echas al polvo agua, ¿qué cosa se convierte? Barro. No, se convierte en jabón. No, pastora, en barro. Sí, pero a veces somos barro, pero parecemos jabón. Porque cuando tú agarras al jabón y le echas agua, ¿qué pasa? Salta, ¿no? Y muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia así. Y Dios quiere traernos abajo estructuras mentales que hemos aprendido de nuestros padres. Para nosotros era normal levantar un altar a otros dioses. Eso era normal. Mira que en Cusco es normal levantar un altar de frutas para los sapos. Y ellos lo tienen que hacer porque es parte de su cultura. Y muchos de nosotros hemos venido así con todo un bagaje de costumbres. Era normal para nosotros, como les decía muchas veces, ¿sabe qué? Sin ánimo de ofender. Para muchos de nosotros era normal bañarse una vez a la semana. Imagínate si tú te bañaras una vez a la semana en este verano que está haciendo. La peste que sería. Pero todas esas cosas que nosotros hemos aprendido, cuando venimos a la iglesia y tú le dices, Señor, hágase tu voluntad, tú le estás diciendo, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de actuar, cámbiame, Señor. Pero a veces en primera somos como el jabón y nos queremos escapar de la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros aprendamos a ser obedientes? Es tener la disposición de ser forjados por Dios. Es tener la disposición de ser formados por Dios y ser corregidos muchas veces. Porque a nadie le gusta. ¿Cuántos se alegran cuando alguien les corrige? Antes sumado los que se alegran cuando alguien les corrige. Nadie, ¿cierto? Nos ofende. A mí me ofende cuando alguien me dice esto está mal, me ofende, pero después lo digiero y digo, oye, sí, tienes razón, tengo que mejorar, ¿cierto? Pero tu disposición te lleva a obedecer al fin. Porque nadie de primera dice, cuando alguien te manda a hacer algo que tú no te agrada, tú dices, sí, aquí estoy, amén. Tú le dices amén y le obedeces a todo hasta cuando te gusta hacer lo que te mandan a hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no, tabernáculo de gloria? ¿Amén? Tú le dices amén a todo cuando te mandan a hacer algo que te agrada hacer, ¿o no? Pero los problemas empiezan cuando te mandan a hacer algo que no te agrada hacer. Y nuestro Hacedor, nuestro Padre Celestial, es experto en mandarte a hacer cosas que no te agradan hacer. ¿Por qué? Porque eres barro y Él es el alfarero. Y tú tienes que dejarte moldear. Y tú tienes que tener, ¿sabe? Esa docilidad del barro es la disposición que tú tengas para que Dios saque la arena, saque las piedras de tu vida. ¿Y sabe quién te da esa capacidad de ser dócil? El barro le echas, ¿qué cosa? ¿Qué le echamos a la tierra para que se vuelva barro? Agua. Su presencia te ayuda a ser dócil para que tu vida sea transformada y cambiada. Entonces el secreto para que tú puedas aprender a obedecer, ¿qué cosa es? Tener disposición en el corazón a ser moldeado por Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos 11:27. Vamos, no se ponga triste, hermano, no lo estoy regañando, estoy enseñando. Hebreos capítulo 11 versículo 27. Aquí hay un hombre que nos enseña que nosotros tenemos que tener disposición. Y ese fue Moisés. Versículo 27 dice: fue por la fe que Moisés salió
de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Voy a leer en el lenguaje. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió. Nunca salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es un Dios invisible. Con disposición, con fe, creyendo de que Dios iba a estar ahí. Cuando tú tienes la disposición, aunque tengas miedo, aunque tengas dentro de ti conflictos, Dios va a venir a tu ayuda. Y eso lo dice en su palabra en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías 4. Isaías capítulo 4, versículo 1. Se metió la rebeldía en mi tablet. Es una bromita para que usted se despierte, porque hay algunos de ustedes que se están durmiendo en mi cara. No se duerma, lávese la cara. Si le da sueño, por favor. Isaías 4, 41, perdón. Me confundí, estoy lapsus. Isaías 41, versículo 10, dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo, su Dios, y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Dice en el lenguaje sencillo, la Nueva Traducción Viviente dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré la fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. No tengas miedo. No pongas resistencia. Cree que Dios tiene el control de tu vida y ten un corazón dispuesto a hacer aquello que Dios te ha enviado a hacer. Porque hay gente que no lo hace porque tiene miedo. Dios le dice: ve, mira, hubieron los espías, fueron a la tierra prometida, pero solo 2 vinieron con un reporte de fe y dijeron: sí, vamos, nosotros vamos a vencer. Pero los demás dijeron: ¿qué cosa? Eran grandes, eran gigantes. Y nosotros éramos como langostas. ¿Y cuántos de nosotros, por temor, por miedo, no hemos confiado en que Dios ciertamente va a cumplir su palabra? Y por miedo, mira que está a tu costado, hermano, no puedes dejar que la cobardía te lleve a ser desobediente. Dile: no seas cobarde, porque la cobardía te puede llevar a ser desobediente. No es lo que Dios quiere que tú hagas. Sacamos excusas para hacer las cosas, sacamos excusas para hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. No, pero es que ¿qué tal? No, porque mejor no me caso, ¿qué tal me divorcio? Dicen, no, mejor no canto, ¿qué tal cuando estoy cantando me sale un gallo? No, mejor no hago empresa, ¿y qué tal después cuando estoy haciendo empresa no va a haber clientes? Entonces mejor no lo hagas, hermano, porque tienes miedo. Lo contrario al miedo es la fe, y la fe está profundamente conectada a la obediencia. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a ayudar, va a mandar a sus ángeles a abrir las puertas. ¿O no? Muchos ya que hemos visto cómo Dios ha abierto puertas, ¿cierto? Entonces no tenga miedo, tenga fe, confíe, ponga su corazón dispuesto. Ay, ahora, pero pastora, mi negocio está bien, mi ganancia está bien poquita, y me toca, he ganado solamente 100 soles y mi diezmo es 10 soles. Obedece, hermano, porque ¿cuántos saben que 90 es más que 100? Yo dije, ¿cuántos saben que 90 es más que 100? Entonces, si usted es obediente, ciertamente Dios honrará su obediencia. Porque tú has tenido la disposición, aunque no te hubieras, obedeciste.
aunque no tenías la capacidad de hacerlo, tuviste miedo, lo hiciste, Dios dile al que está a tu costado, cuando usted tiene la disposición, todas tus limitaciones se caen. Dile, la disposición que tú tengas en tu corazón hace que se caigan todas tus limitaciones. Yo dije, tabernáculo de gloria, tu disposición hace que caigan todas tus limitaciones. Ay, es que no tengo. Ay, es que la crisis. Ay, es que el COVID, pastora, no voy a ir al campamento porque ¿qué tal me contagio en el carro? Ay, es que Dios respalda tu disposición. Y la disposición es tener un corazón obediente. Y la obediencia es una llave que te abre la ventana de los cielos. Por eso que cuando tú tienes disposición, no importa si tú no sabes hacerlo, porque Dios te va a traer a alguien que te va a ayudar. Dios le dio un Aarón a Moisés que no quería hacerlo. ¿Acaso Dios no puede poner a alguien que te pueda ayudar a alcanzar el propósito para el cual Dios te llamó? Te pregunto, ¿acaso Dios no puede mandar a sus ángeles a mover y abrir las puertas necesarias para que cumplas aquello que Dios te mandó a hacer? ¿Qué está esperando Dios de ti? Disposición. ¿Quieres aprender a ser obediente? Ten en tu corazón la disposición de querer ir. ¿Sabe que yo no sabía cómo moverme en Lima? Tuve que aprender a moverme en Lima en un mes. Tuve que tener disposición en mi corazón por encima de mis temores. Tenía miedo de llegar al óvalo porque no conocía. Porque cuando es un lugar desconocido no sabes cómo mover. Y ahora como vuelvo, ¿y qué tal por ahí? Ay, pero es que pastor, ¿cómo voy a ir a Lima? ¿Y qué tal me asaltan? Y no conozco. ¿Y qué tal me atropella el carro? Ya perdiste, hermano, porque no hay disposición. Dejaste que tu corazón se llenara de incredulidad. El pueblo de Israel dijo, ay, los gigantes, ay, pero somos langostas, no vamos a poder. Pero cuando tienes un corazón dispuesto, Dios se encarga de darte todo lo que tú necesitas. Lo único que Dios necesita es disposición. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Amén. Aprende a tener un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Número 4. Estar dispuesto. Dile al que está a tu hermano, tienes que estar dispuesto, una vez más, a experimentar conflictos. Porque déjame decirte que cuando tú decides obedecer a Dios, toda tu casa se puede levantar en contra de ti. Cuando tú decides obedecer. ¡Oh! Esos cristianos que están de todo el día, estás metido a iglesia, llévate tu cama ya, vive mejor, ahí. ¿Qué haces tú acá? Siendo licenciada, siendo ingeniera, siendo doctor. ¿No te das cuenta que te están usando? Gracias, me están usando para la gloria de Dios, porque soy su sierva y su presencia me usa para ser de bendición a otro. No me interesa lo que diga el resto, porque veo cómo la gente está siendo transformada, porque he decidido dejarme usar por Dios. Dios está esperando un corazón dispuesto a enfrentarse, porque va a venir conflicto, hermano, por causa de tu obediencia. Tu casa se va a levantar. ¿Creen ustedes que pero para mí fue fácil poder decidir servir a Dios? Mi casa se levantó, me dijo, bueno, es tu decisión, ya te dimos tu carrera, decide tú, ya eres mayorcita, si te lavaron tu cerebro, entonces ve con ellos. Qué bueno que me lavaron el cerebro. Porque hoy puedo decir, Señor, gracias, porque me lavaste el cerebro y ahora cargo tu gloria. Ahora cargo tu presencia. Ahora puedo ser una mujer, puedo ser una persona que puedo edificar la vida de otros. Porque me lavaron el cerebro. Porque dejé que su espíritu me transformara.
Dios quiere que tengamos el corazón dispuesto por encima de las dificultades que se nos van a presentar. La gente te va a criticar. La gente, José, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 4, dice que José, vamos al libro de Génesis, por favor, y voy terminando. Génesis capítulo 37, 1 al 4, nos dice que entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Siguiente, por favor. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos y los hijos de Bilha y de Silpa. Dos de las esposas, no me cambies, mamá. Dos de las esposas de su padre. Así que le contaba el mal comportamiento ¿de quién? De sus hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿quién da el reporte de alguien que se está portando mal? ¿Quién da el reporte de alguien que se está portando mal? A su padre y a su autoridad. ¿Alguien que es obediente? ¿Alguien que José era obediente? Sus hermanos le empezaron a envidiar, dice la palabra, si usted sigue leyendo, porque su padre le hizo una túnica de colores y lo amaba más que sus hermanos. ¿Por qué? Porque José era terrible, era desobediente, era rebelde. No, José era un chico obediente, era un chico diligente. ¿Sabe que las personas diligentes se sentarán con reyes? Mira el que está a tu costado. Los diligentes, los obedientes, se sentarán con reyes. Y por causa de su obediencia, José fue vendido por sus hermanos. José no se rebeló. Por causa de tu obediencia, tú puedes ganarte problemas. La gente te puede mirar mal, te puede señalar, te va a empezar a criticar, te va a decir, ese cristiano, te va a decir, mira, que no tiene que hacer nada. No. Ese chupamedias del apóstol. Por eso le cuenta todo lo que me pasa. Le informa todo al apóstol, dicen, ¿no? Porque tu obediencia te va a llevar a ganar tus problemas. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer primero lo que Dios quiere. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que a la gente le va a ofender. Dios te va a mandar muchas veces a traer corrección a una casa y no te van a agradecer. Y te vas a ganar problemas porque las personas te van a empezar a mirar ya. Porque la Biblia dice, corrige al sabio y te lo agradecerá, mas corrige al necio y te aborrecerá. Entonces cuando tú corriges a un necio, tú te ganas problemas. Porque muchas veces te ganas enemigos a causa de querer hacer la voluntad de Dios. José se ganó un problema. Agarraron y lo vendieron por ser obediente. Fue a la casa de Potifar. La negra Tomasa quiso estar con él. Esa negra Tomasa sinvergüenza. Y José conocía la palabra, conocía la Torah, había meditado la palabra y ha dicho, yo voy a obedecer a Dios. Y ella quiso estar con él y él dijo, no, yo voy a obedecer la palabra de Dios, voy a obedecer a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios, José fue llevado a la cárcel. Tienes que estar dispuesto a pasar dificultades y adversidades
porque tu obediencia te puede llevar a la cárcel. Pero el estado en la cárcel es temporal. Dile al que está a tu costado: la cárcel es temporal. Cuando salgas de la cárcel, hay una gloria mayor que vendrá sobre tu vida. Hay una gloria mayor que vendrá sobre tu vida. Porque tú decidiste, te determinaste a obedecer a Dios. Porque tú decidiste, tuviste la disposición en tu corazón de hacer aquello que le agrada a Dios. Y por último, dile al que está a tu costado: ¿quieres aprender a obedecer? ¿Sabes que la obediencia te va a traer una bendición de vida? La obediencia es una bendición, te va a traer bendición. Así como la desobediencia te trae maldición, la obediencia te trae bendición. Libro de Deuteronomio: las bendiciones a causa de tu obediencia y las maldiciones a causa de tu desobediencia. La bendición te va a traer una bendición. Dile al que está a tu costado: la bendición te va a traer promoción. Dile: la obediencia te va a traer promoción. Porque cuando tú obedeces, ciertamente serás llevado a la cárcel. Pero después que tú sales de la cárcel, porque Dios mismo se va a encargar, dile al que está a tu costado: Dios mismo se va a encargar de que esa puerta de la cárcel sea abierta, para que tú salgas de ese lugar y no salgas como entraste, sino salgas cargado de la gloria de Dios. Y Dios honrará tu obediencia. Dios honra la obediencia. Pero no solamente Dios honra tu obediencia. Dios honra tu obediencia dándote ¿qué cosa? Te da autoridad. Porque si tú obedeces, autoridad va a venir sobre ti. La Biblia dice que José estuvo en la cárcel. Decidió obedecer a Dios. Salió de la cárcel y fue puesto como el líder de Egipto. Porque la obediencia te va a dar autoridad. ¿Cuántos se emocionan por eso? Porque la obediencia te va a dar autoridad. La obediencia te va a promocionar. La obediencia te trae honor. Pero así como la obediencia te puede traer honor, te puede dar autoridad, la desobediencia te puede quitar autoridad. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció a Dios y Dios le quitó el reino. Primero de Samuel 15. Termino con esto. Capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Te pregunto en esta tarde: ¿quieres que Dios te dé autoridad o quieres que Dios te quite autoridad? Tú decides. Tú pones en tu corazón la disposición de obedecer o de hacer lo que tú quieras, porque Dios te dio la facultad de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, uno determina en su corazón:
Porque sabe, hermano, la obediencia es el resultado de algo que tú determinas en tu corazón. Cuando tú tienes un conflicto, para obedecer, el conflicto no solo lo tienes con la gente de tu alrededor, con familiares, también lo tienes dentro de ti. Levante su mano. Pastora, también tengo un conflicto dentro de mí. ¿Sabe que cuando usted va a obedecer, primero hay una batalla, hay una lucha que se libra dentro de ti? Porque cuando te pide algo Dios que tú hagas y tú no quieres hacerlo, empiezas a pelear o no. Pero tú vas a ver el resultado de que ganó. Si ganó Dios o ganaste tú. Porque la lucha es entre lo que Dios te está mandando a hacer y con tu yo. Si tú haces lo que tú quieres, ganó tu yo. Pero si tú haces lo que Dios te manda a hacer, ganó Dios. Y yo quiero que gane Dios. Yo quiero que gane Dios. Yo quiero decirle, Señor, tú tienes la victoria. Yo perdí, Señor. Yo prefiero hacer tu voluntad. No quiero ganar yo. Quiero que ganes tú. Y Dios, cuando tú decides que Él gane, Dios te honra. Concluyo. 5 cosas yo puedo concluir de esta enseñanza. Número 1. La obediencia es una llave del reino que abre las puertas de los cielos. Los cielos se mueven a favor de mi obediencia. Los ángeles se mueven en favor de mi obediencia. 2. La obediencia a Dios está profundamente conectada a la fe. Tú no puedes desligar la fe de la obediencia. Tú tienes que creer, pero también obedecer. 3. La obediencia a Dios no es un asunto de razón. ¿Sabe por qué pasa dentro de tu corazón un conflicto? Porque tú quieres tener la razón. Pero no es que tú tienes que tener la razón, sino es que tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios te dice no te cases con esa persona, entonces te va a doler, porque tú estás enamorada hasta los huesos. Pero la obediencia no tiene que ver con lo que yo sienta y con lo que yo razono. La obediencia tiene que ver con la voluntad de Dios. Cuando usted viene y trae su ofrenda, y a veces cuando estamos ajustados económicamente, pero Señor, me va a faltar, no tengo. La obediencia no tiene que ver con razón. Porque lo que tú traes es tu semilla para que coseches lo que necesitas. Porque eso es un asunto de fe. 4. La obediencia a Dios es un asunto de relación. Dile al que está a tu costado, la obediencia a Dios tiene que ver con una relación. ¿Con quién? Con Dios. Por eso dijo, Padre, que estás en el cielo, que tú seas mi único rey, que todos te obedezcan aquí en la tierra, empezando por mí. Yo te quiero obedecer. Y voy a enseñar a todos mis discípulos, a toda la gente, que obedezca tu palabra. Me va a costar, pero asumo el reto. Y por último, la obediencia te traerá promoción. Te traerá autoridad. ¿Sabe que los demonios a veces son más obedientes que muchos hermanos? Cuando tú ministras liberación, le dices, en el nombre de Jesús te vas, y se van rápido. Pero tú le dices al hermano o a la hermana, a veces, que se venga a sentar acá adelante y no quiere. Pero los demonios, cuando tú le dices, te vas, se van en una. ¿Cómo podemos pretender tener autoridad si no obedecemos? Mayor obediencia, mayor autoridad. Mayor obediencia,
mayor autoridad. Y los demonios saben. Y te lo van a decir y te van a decir, ¿quién eres tú? Como le dijo a los hijos de Seba, conozco a Pablo, mira que está a tu costado, tu obediencia te va a ser conocido en los infiernos. Dile, tu obediencia va a hacer que seas un hombre y una mujer conocida en el infierno. Van a conocer, tu nombre va a ser conocido ahí. Por eso que ellos, los demonios, le dijeron, conozco a Pablo, también a Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad me votan? De esta mi casa. Amén. La obediencia trae autoridad. ¿Quieres, cuando vas y ores por la gente y sea libre? El secreto es obedecer. El secreto es estar dispuesto a hacer. Amén. Y la obediencia es no hacer solo lo que te gusta. La obediencia es hacer muchas veces lo que no te gusta. Así que esta semana, hermanos, si hay alguna situación que se le presenta, recuérdense la palabra. La obediencia no solo es hacer lo que te agrada, sino la obediencia es hacer también lo que no te agrada. Porque obedecer no tiene que ver con sentimientos. Obedecer no tiene que ver porque me sienta bien o mal. Hoy yo amanezco y puedo decir, ay, tengo depre, no voy a ir a la iglesia. Pero yo tengo una responsabilidad y tengo que obedecer a Dios, tengo que venir a ministrar su cuerpo por encima de lo que siento, porque la obediencia no tiene que ver con que es que me siento mal. No, tiene que ver con que tienes que cumplir. Amén. Póngase de pie. Lo mejor no ha sido la mejor prédica, porque usted me mira así como que asustar. Veo sangre corriendo por la iglesia.